Muy bien. Buenas noches a todos. Me da mucho gusto que podamos reunirnos otra vez para estudiar la palabra de Dios. Ah, Vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer los versículos 16 y 17. Apocalipsis 13, 16 y 17. Y dice así. Y hacía que todos, estoy leyendo la Reina Valera del 60, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bien. Nosotros venimos estudiando el tema del sábado y lo venimos trazando desde Génesis. Esta noche vamos a verlo en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Y los libros de Génesis y Apocalipsis, en gran medida, realmente de una manera extraordinaria, son una imagen en espejo uno del otro. Es realmente impresionante la cantidad de referencias que el libro de Apocalipsis hace a Génesis y de cuántas maneras apunta, señala a elementos que están presentes en Génesis para traernos a colación de qué está hablando Apocalipsis, cuál es el tema, para que para que no perdamos el hilo, por usar esa frase, para que sigamos la línea de la historia, que la historia que comienza en Génesis es la misma historia de la que está hablando Apocalipsis y nos está llevando al fin de esa historia. Así que, por decirlo así, en términos narrativos y simbólicos, la narrativa de la historia que la Biblia cuenta nos lleva en Apocalipsis, desde el punto de vista de Apocalipsis, por decirlo así, en el eje temporal, nos lleva al pasado. ¿Qué tan al pasado? Nos lleva hasta Génesis y al principio, ¿verdad? Al principio de todo. Nos lleva hasta Génesis, nos pasa por el presente y entonces el libro de Apocalipsis nos señala al futuro, cómo van a terminar las cosas. Así que nos habla de eventos que han ocurrido, contextualiza el estado o la condición de cosas en el presente, lo ancla en esa historia pasada, particularmente Génesis, y entonces desde allí nos lanza, ¿verdad? Nos catapultea hacia el futuro, a lo que falta todavía, a lo que viene. Ese yo le llamo el eje temporal, el eje en el tiempo, ¿verdad? Pasado, presente, futuro. En el eje espacial, en el eje del espacio, Apocalipsis nos deja saber, igual que Génesis, que hay actores humanos en este drama y que hay actores no humanos, que hay parte del drama que ocurre aquí en la tierra, pero que hay parte del drama, de la historia, de la narrativa, que ocurre en una esfera no humana, fuera de la tierra. Así que nos deja saber que hay que envuelve la historia humana, y la historia humana es central y es a los seres humanos a quienes les está hablando, es la audiencia del libro. Pero me deja saber, me advierte, me enfatiza con que no pierda de vista el punto que envuelve más que a los seres humanos.
Otro elemento que hemos visto en el libro de Apocalipsis, y ahora que vamos a estudiar particularmente el sábado, es que de la manera que está estructurado, usa de una manera eh, muy evidente, muy cargado de símbolos. Símbolos. El título del tema es acerca de una confrontación de señales o de signos. El libro usa símbolos por todas partes. Y esto es una observación importante, no solamente para que pensemos en el libro como una especie de decodificación de símbolos, como hacen esos libros de misterios o esas películas donde lo que hay que buscar es decodificar símbolos para ver cuál es el mensaje secreto que hay, sino que me usa símbolos de una manera que delinea o marca de una forma clara, o sea, hace un contraste definido, preciso de, de las partes que están envueltas en el conflicto, tanto de los actores humanos como de los actores no humanos. Y tal vez aquí me adelanté un poco, porque el libro me presenta que la realidad existe en el contexto de la realidad humana, existe, se desenvuelve en medio de un conflicto que hay que usar la palabra cósmica, porque envuelve no solamente la totalidad de la realidad humana, de la vida en la tierra, sino que el libro me dice con claridad que envuelve la realidad no humana, que envuelve el cosmos. Es un conflicto que abarca el universo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12, porque el libro lo dice de una manera llana y directa. Dice el verso 7 que hubo una gran batalla en el cielo. Y me menciona actores aquí que son actores no humanos. Me habla de Miguel y sus ángeles. Luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Así que yo no creo que puede ser más explícito el libro en dejarnos saber que hay una gran guerra y verdaderamente es grande. Este conflicto, esta guerra usa, ocupa, el campo de batalla que ocupa es el universo. Y me habla de estos personajes aquí, me habla de Miguel y sus ángeles, y me habla de alguien que le hace la contra, que le hace la guerra. Así que me está hablando de los dos grupos que están en oposición en esta guerra. Uno es Miguel y sus ángeles. Sabemos que Miguel es Cristo y sus ángeles. Y vemos que aparece la figura que se le opone, que es el dragón y sus ángeles. Y más adelante, allí en el capítulo 12, solamente un versículo más adelante, en el 9, me identifica al dragón. Y conocemos estos pasajes bien, pero dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, enseguida nos damos cuenta la referencia a Génesis. Él me quiere decir que este conflicto que en el quehacer humano brota o aparece en Génesis,
esa serpiente que se le presenta a Eva en Génesis 3, Génesis capítulo 3, ya trae una historia pasada. O sea, me está dejando saber que el asunto, este conflicto que encuentra expresión aquí, que se manifiesta aquí, que comienza aquí en Génesis con la serpiente antigua, es un conflicto que viene de fuera de la tierra, es un conflicto importado. De hecho, el versículo me dice que fue lanzado fuera. El fuera del que está siendo lanzado el dragón es del cielo. Así que, y me dice que esa serpiente antigua tiene otros nombres, dice, se llama Diablo y Satanás. Y me dice que engaña al mundo entero. Así que ahora me está dando cualidades, características que definen rasgos que definen al lado opositor en el conflicto, que es un engañador. De hecho, los nombres que usa significan el destructor y el engañador, o el calumniador, podría ser otra traducción. El que acusa es otra traducción. Pero me dice que él es el que engaña al mundo entero, y me dice que fue arrojado a la tierra y los ángeles, sus ángeles, fueron arrojados con él. Así que este personaje que se llama la serpiente antigua, que se llama Diablo y que se llama Satanás, montó una rebelión, encontró ángeles que adoptaron su causa, tomaron su lado en el conflicto, y ellos pelearon contra Miguel y sus ángeles. Que después de leer estos cortos libros, hay mucho más evidencia en el libro de Apocalipsis. Hay algo que debe de ser, algo mínimo que debe de ser abundantemente claro para nosotros. Y es que hay más, hay alguien más que Dios actuando, alguien en adición a Dios. O para decirlo de una manera diferente, Dios no es el único actor no humano en la tierra. Y esa declaración no debería de ser algo extraordinario, y tal vez no lo sea, pero lamentablemente lo es. A veces, aún como cristianos, vivimos como si no estuviéramos viviendo o existiendo en una realidad donde existe este conflicto. En otras palabras, donde no se hace la voluntad de Dios, donde la voluntad de Dios es confrontada, la voluntad de Dios es, a la voluntad de Dios se le pone traba, donde Dios mismo nos pide que oremos, que se haga su voluntad en la tierra. En el Padre Nuestro dice que cuando oren, oren así. Y una de las cosas que dice, que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. La implicación es obvia, que la voluntad de Dios no se hace en la tierra de una manera sin impedimento, sin interrupción, que hay otra voluntad que se está llevando a cabo en la tierra también. Así que a lo mínimo que sacamos de leer estos pasajes que acabamos de leer, es que hay más de un actor envuelto en los asuntos, en el quehacer, en el quehacer humano.
y que nosotros existimos dentro de nuestra existencia, nuestra realidad se desenvuelve dentro, en el contexto de este conflicto. Y lo que leímos como texto clave de Apocalipsis 13, 16 y 17, me habla que dentro de este conflicto cósmico, dentro de esta guerra, el lado opositor, el lado que me ha identificado como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, va a usar una marca. Y volvamos a Apocalipsis 13, 16 y 17. Y dice que hacía que el dragón, o está hablando aquí de uno de sus, él usa el capítulo 13, me dice que el dragón se va a la costa para coordinar el trabajo con dos representantes. Él escoge dos personas o dos quienes den la cara por él. Recordemos que engaña al mundo entero. Y una de las estrategias de engaño es la de no dar la cara. Una de sus estrategias más exitosas, no dar la cara, a convencer que no existe tal personaje, que convencer especialmente a los cristianos, lo vamos a ver más adelante en nuestro estudio, una gran parte de su trabajo es convencer al mundo religioso que Dios es soberano, que solo la voluntad de Dios se hace, que Dios es demasiado poderoso para que alguien le haga oposición, que cualquiera que quisiera oponérsele a Dios simplemente es ridículo la idea, porque Dios es demasiado poderoso. Así que el libro de Apocalipsis, que significa revelación, uno de sus trabajos, una de sus propósitos es desenmascarar, no es solamente revelarnos una realidad que pareciese invisible, revelarnos algo que no se ve, algo que está escondido detrás del telón, sino también desenmascarar a este personaje que está pertinazmente empeñado en permanecer anónimo, en permanecer invisible, en no mostrar la mano. Así que aquí los versículos 16 y 17 estamos leyendo de uno de estos dos personajes que el dragón coloca para que den la cara por él, para él no dar la cara. El segundo de ellos, y le llama bestias. Bestias en Apocalipsis representan sistemas o poderes. Y la primera bestia sale del mar, y esta segunda bestia que sale de la tierra, que también se le conoce en Apocalipsis como el falso profeta, es la que tiene este proyecto en mente. Verso 16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca. Así que aquí aparece el asunto de que quiere colocar una marca. Y esta marca que quiere colocar, que ordena que se le coloque en la mano derecha o en la frente, esto que se le coloque en la mano derecha o en la frente simplemente me está indicando que es un alineamiento significativo de parte de los que reciben esta marca, de parte de los que la reciben.
¿Qué quiero decir con esto? Un alineamiento significativo. Esto significa que en el conflicto cósmico, nosotros, los seres humanos, tenemos parte en él. Tenemos una parte activa, una parte central. Aunque estos son caracteres, envuelve personajes y caracteres que están fuera de la realidad humana, que son actores no humanos. Satanás no es de esta creación, los ángeles no son de esta creación, no son seres humanos. Envuelve a los seres humanos. Nosotros los seres humanos estamos íntimamente envueltos en este drama también. Y estamos envueltos en este drama. Me está diciendo Apocalipsis, recordándome que no es por accidente, que comenzó en Génesis 3, que la raza humana extendió, por decirlo así, esta invitación o entregó a través de engaño y mentira el dominio que el señorío que Dios le entregó a Adán y Eva en Génesis. Así que esta marca en la mano derecha o en la frente significa que la gente que la recibe se está alineando de una manera significativa con esta bestia, la bestia que sale de la tierra, que es simplemente un representante, no sé cuántos conocerán la palabra testaferro, es alguien que da la cara por otro. Esos son testaferros del dragón, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Voy a decir entre paréntesis, no debemos de confundirnos, y digo esto simplemente porque yo sé que hay grupos religiosos, protestantes, que hablan de estos versículos, y he escuchado, me han hecho la pregunta tantas veces, que si es una marca física, que si es un chip de computadora, etcétera, etcétera. Ya vemos que el libro usa símbolos por todas partes. Así que sería extraño, sumamente extraño, que todas las otras palabras, la palabra griega que se traduce ahí como marca es la palabra charagna, era uno de los usos comunes de la palabra, era para referirse a una marca literal que se ponía en el cuerpo, como un tipo de tatuaje que se les ponía a los esclavos, o aún a algunos soldados del ejército romano. Pero está usando la palabra en el sentido simbólico, como todo lo demás que está aquí. Así que vemos que el dragón tiene una marca. Él ha escogido que la gente, los seres humanos de su lado, tienen esta marca. Y vemos que hay una coerción a que reciban la marca. El que no la reciba, el que no se alinee con su lado en el conflicto, con el lado del dragón, de la serpiente antigua, no va a poder comprar ni vender. Es una penalidad seria para el que quiera vivir aquí en la tierra. El que no puede comprar ni vender no puede ir muy lejos. Pero luego más adelante encontramos que también usa la violencia física. Hay violencia física envuelta, incluyendo muerte, al que no reciba esta marca. Bien, en Apocalipsis 14 encontramos ahora, leyendo comenzando en el versículo 9 hasta el versículo 11, dice, y el tercer ángel,
aquí me viene hablando de tres ángeles, ¿verdad? Y aquí aparece el mensaje del tercer ángel que viene de parte de Dios. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia que dio la que acaba de dar ese edicto que acabamos de leer en el capítulo 13, que manda, es un mandato universal. Noten que es a libres y esclavos, a ricos y pobres, a pequeños y grandes. Es un decreto universal, es un mandato que incluye a todo ser humano. Nadie queda fuera en esta elección, nadie permanece neutral. Entonces aparece un mensaje de parte de Dios. En el versículo 9 del capítulo 14 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro, o sea, sin mezcla, en el cáliz de su ira, en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que aquí vemos una advertencia de parte de Dios que es inequívoca, nos está advirtiendo con una claridad meridiana a que no nos alineemos, a que no tomemos parte en ese proyecto de recibir la marca. Y aquí dice mucho. Y cada uno de estos ingredientes yo quiero que los miremos porque valen la pena. No sé si tenemos tiempo esta noche para hacerlo, pero yo quería señalar esto, que el asunto de la marca de parte de la bestia, que sabemos que simplemente es el que da la cara por el dragón, que es un proyecto del dragón, es motivo de un conflicto y es más que un conflicto, es una confrontación directa. Así que hay una orden de parte del dragón a través de la bestia a que todos reciban esta marca, y de una manera categórica de parte de Dios está advirtiéndonos a que no lo hagamos. Así que aquí encontramos que hay una confrontación que ocurre a nivel humano. ¿Qué quiero decir a nivel humano? Que es una decisión de cada persona. Notemos que es una decisión individual. Cada quien tiene que tomar esta decisión. Y va a tener la oportunidad de tomar esta decisión y está teniendo la oportunidad de tomar esta decisión. Y me está la línea de demarcación es clara. En general, esto es un principio que encontramos en todo el libro de Apocalipsis. Las ambigüedades, las cosas que se hacen a medias, a una cuarta parte, a un 25%, a un 30%, en la medida que los eventos entran en su periodo culminante del conflicto, encontramos que se vuelven llanas y claras 100%. Miramos, por ejemplo, ya lo hemos estudiado antes,
que en la serie de los 7 sellos encontramos que hay problemas cuando se comienzan a romper los sellos, desastres naturales y de otra índole que ocurren con el rompimiento de los sellos, que envuelven alrededor del 25% hacen una cuarta parte de la tierra queda afectada. Encontramos más adelante que en la serie de las 7 trompetas me habla que una tercera parte de la tierra queda afectada. Y ya cuando entramos a la serie de las 7 copas, encontramos que envuelve la totalidad, el 100%. Esa progresión cuantitativa de cantidad, esa progresión cuantitativa, me está comunicando algo, me está diciendo que el conflicto, a la medida que se acerca a la culminación, la línea la línea de demarcación se van haciendo cada vez más claras. O sea, las elecciones, la claridad de las elecciones de cada ser humano quedan completamente llanas y claras. No hay duda al respecto, no hay ambigüedad. Las cosas son lo que son. Y ese proceso de de las cosas enfocarse de una manera más clara es una parte central del mensaje de Apocalipsis, que es revelación. Lo que el libro me está diciendo es que el engañador que se ha estado escondiendo, su trabajo se le va haciendo cada vez más difícil esconder la mano. Tiene que dar la cara. Y tiene que dar la cara porque el proyecto de él, Jesús dice, en el mismo autor de Apocalipsis, en San Juan, lo llama que él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. En otras palabras, no es que el enemigo se ha ido volviendo malo o peor, o que él se va empeorando, o que ha cambiado de proyecto. Él ha sido mentiroso y homicida desde el principio. Lo que está cambiando es que para que el proyecto que él tiene en mente, el proyecto que él tiene, que quiere ejecutar, que quiere llevar a cabo, ahora tiene que quedar expuesto para presentarlo, para ejecutarlo. Y yo quiero que notemos este detalle aquí, por favor, y esto es muy solemne, esto es muy importante. El conflicto es, porque estamos hablando de revelación, de desenmascaramiento. El conflicto es entre Cristo y Satanás. Esa es la realidad. Eso es lo que me está diciendo aquí. Lo acabamos de leer en Apocalipsis 12. Pero el conflicto en apariencia, lo que parece, no lo que es, sino lo que parece, es que el conflicto es entre Cristo contra Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el enemigo da la cara, él da la cara haciéndose pasar por Dios. Así que en apariencia el conflicto, la guerra que está apareciendo aquí, el conflicto cósmico, para el que no tiene discernimiento, parece que el conflicto es
entre dos versiones de Jesús. Y esa es parte de la revelación, del desenmascaramiento. Notemos que las bestias de Apocalipsis 13, por ejemplo, son simplemente la iglesia apostólica, uno, y la segunda se conoce como el falso profeta, que son las iglesias protestantes, las iglesias que quisieron reformar a la iglesia apostólica. Cuando digo la iglesia apostólica, es la iglesia que fundaron los apóstoles, Pablo, Pedro. Esa es la iglesia que Jesús dejó aquí en la tierra. Esa es la iglesia que el dragón recluta para su proyecto. Y luego, esa es la primera bestia, y luego la segunda bestia es la gente que se dio cuenta que la iglesia apostólica había apostatado, había abandonado a Cristo. Y esto lo conocemos en la historia como la Reforma Protestante. Y a esas iglesias es lo que Apocalipsis 13 le llama la bestia que sale de la tierra. Y el dragón recluta a esas iglesias para hacer su trabajo. Así que lo que tenemos que darnos cuenta que es la iglesia de Cristo, la que está siendo de testaferro, la que está dando la cara por el dragón. Ese es el plan de batalla, ese es el conflicto. De hecho, el arropamiento que el dragón le hace de la magnitud del secuestro que el dragón hace del proyecto de Dios en la tierra, del proyecto de Cristo en la tierra, es de tal magnitud que él termina presentándose, haciendo una segunda venida, presentándose como Jesús mismo. En otras palabras, cuando él da la cara diciendo que él es Cristo. Yo quiero, así que el proceso de desenmascaramiento, el proceso de apocalipsis, de destapar, de descorrer el telón que está pasando aquí, que está ocurriendo aquí, ocurre a varios niveles. No es solamente en términos de entender lo que la simbología significa, decodificar símbolos en el libro, sino que es también ver, poder identificar quién es el que está trabajando, quién es el que está moviendo las piezas detrás del telón, porque las cosas parecen algo, pero no lo son. Esa es parte de la sofisticación del nivel del engaño que está haciendo el enemigo. Yo quiero que miremos entonces que el uso de parte del dragón, de la bestia, de esta marca, cada una de las acciones del dragón remedran o imitan, es una copia falsificada de un artículo legítimo. Encontramos, por ejemplo, me dice Apocalipsis 13, que esta segunda bestia parece cordero, luce como un cordero. Así que ya vemos que por apariencia parece cordero. Veo que tiene una marca. En un momentito, bueno, más adelante vamos a estudiar que Dios le pone una señal a su gente. Así que lo encontramos que aquí el dragón está a través de
de esa bestia que parece cordero, también está poniendo una marca. Es la iglesia que parece tener las credenciales del cordero legítimo. Parece cordero. Cuando habla, resulta que es dragón, pero parece cordero, luce que es cordero, se ve como un cordero. Vemos que cuando Apocalipsis me presenta, introduce al cordero, me lo introduce como un cordero, el cordero que fue inmolado, un cordero inmolado. Y esta bestia, que es el agente del dragón, reclama aún tal vez la acción más destacada del Cordero, que es que resucitó, fue inmolado, resucitó. Y la bestia también. La bestia recibe una herida como de muerte, así que tiene la estigmata del Cordero también, como que lo mataron. Pero todo el mundo se maravilló en pos de la bestia porque la herida de muerte se sanó. Así que hace de nuevo, imita a Jesús en esto. ¿Ves? También recibía herida de muerte, pero volvía a la vida. Así que parece cordero. Toma todos los ingredientes genuinos del cordero, y entre ellos está la marca, esta marca. Esta noche yo quería solamente contextualizar el tema de la marca contra la señal en confrontación, contextualizarla. En otras palabras, la marca no aparece de la nada, es parte de una estrategia de confrontación, es parte de un drama más amplio. Y en una ocasión futura vamos a seguir con nuestro estudio y vamos a ver no solamente identificar cuál es esa señal y esa marca, sino en qué significan ellas en el contexto de lo que yo le voy a llamar la historia de Dios y la historia del dragón en la Biblia. Cómo ellos, y en el momento en el que ellos entran a la realidad humana. Vamos a tener una palabra de oración. Amante Dios y Padre, gracias por sus misericordias. Gracias, Dios, porque se ha revelado a sí mismo. Gracias, Señor, por tanta luz, tanta luz. Gracias porque has revelado no solamente su identidad, sino también su carácter. Y gracias, Dios, porque ha desenmascarado al enemigo de las almas, a nuestro enemigo. Dios, gracias porque ha puesto enemistad, ha roto el vínculo de simpatía que tenemos en la carne con el enemigo, y nos ha dado la mente de Cristo, nos ha dado su espíritu, nos ha dado una simiente nueva. Señor Dios, queremos ser contados entre los que siguen al Cordero de día y de noche a todas partes. Queremos ser contados entre aquellos que les sirven para alcanzar a otros a que le conozcan también y les sirvan. Que ellos también lleguen a ser parte de esa gran multitud que sí que les recibe con los brazos abiertos. En el nombre de Jesús. Amén.